Cuando yo hablo del Albertito, el Bocachanclas 2... La Guardia Civil concluye que el Barça pagó a Negreira por informes fantasma. Fantasmas estáis hechos vosotros, vamos. Y descubre 3 millones de origen injustificado en las cuentas de su mujer. La que hacía los sándwiches con las sandwicheras, la que tenía el bar ese cutre en Barcelona donde iban todos los árbitros. Es que de verdad, noticias para idiotas. Pues en ese informe dicen que están analizando y estudiando cómo ha podido llegar a conseguir esos 3 millones de euros porque no serían justificables ni con sus rentas ni con sus nóminas, ya que ella sí que estaba contratada por las empresas de Enríquez Negreira y de su hijo. Cobró hasta 190.000 euros por sus servicios en diferentes años, pero sí que llegó a albergar esos 3 millones de euros, de cuyo origen, dice la Guardia Civil, todavía no están justificados. La Guardia Civil ha presentado ante el juez su informe definitivo sobre el caso Negreira. Lo que llama la atención es que se le pague al que manda en los árbitros, claro, al que decide ascensos y descensos y quien arbitra la final de la Copa del Rey y que da un hijo acompañando a los árbitros al Camp Nou. Y llama la atención que el Barça pagase durante 17 años 7 millones de euros a la empresa de un señor que mandaba a los árbitros. Eso entiéndelo como quieras. En el que concluye en este informe que el Barça pagó durante casi 2 décadas al número 2 de los árbitros. No, pagó una empresa. No hay que manipular ni mentir, pagó una empresa, no a Negreira. La empresa de Enríquez Negreira se llama Dasnil 95 porque la funda en 1995. Entonces, en Fiscalía declaró su secretaria, una mujer que se llama Conchita, que explicó que trabajó en la empresa desde el 95 hasta el 2018 y que en 2018 la despidieron con un despido que se le llama objetivo. Y la justificación es que la facturación de la empresa bajó en un 70% porque dejó de tener como cliente al Barcelona, que era el mayor cliente de esa empresa. Con lo que, si sigues una simple cuestión lógica, pues que tú hasta secretaria ya desde el 95 hasta el 2018, en 2018 deja de facturar al Barça, cae un 70% en la facturación y por eso la despiden. Sí. Lo más normal es pensar que estos pagos ya se alargaban desde el 95. 7,5 millones de euros por asesorías arbitrales que no han sido halladas. A ver, ¿por qué no pueden haber sido halladas las asesorías arbitrales? Concepto de los pagos, asesoramiento sobre árbitros y también futbolistas. Eso es lo que dijo el Barça. Ese asesoramiento, según las declaraciones que hizo el Barça ante la Fiscalía y ante los investigadores, eran vídeos y asesoramiento verbal, pero no hay documentos. No hay un documento que acredite, insisto, este informe exhausto del ex colegiado para el Fútbol Club Barcelona. Si no han ido nunca al Camp Nou. Nunca ha entrado la Guardia Civil en las oficinas del Barça. Han ido a las oficinas de la Federación Española de Fútbol. Se las han pedido al Barça, han ido a registrar las oficinas del Barça, entonces ¿por qué no las han encontrado? Ese asesoramiento, según las declaraciones que hizo el Barça ante la Fiscalía y ante los investigadores, eran vídeos y asesoramiento verbal, pero no hay documentos. No hay de 2017, porque Negreira está hasta el 2018, ¿no? El Fútbol Club Barcelona, en un momento dado, en el año 2018, deja de pagarle. No han sido halladas estas asesorías arbitrales y aporta una importante novedad. La mujer del exdirigente arbitral ingresó en sus cuentas 3 millones de euros durante el periodo en el que su pareja ocupaba el puesto de vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. ¿Y? Este informe, que contiene 168 páginas, son las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil tras la investigación del caso Negreira. Se resumen también en 25 puntos y el último, que es la gran novedad, son esos 3 millones de euros que han aparecido de forma injustificada en las cuentas de Ana Paula Rufas, la actual pareja sentimental de José María Enríquez Negreira. No está justificado el origen, tampoco la salida, porque esas cuentas, esas 12 cuentas en las que recibió los 3 millones de euros, quedaron vaciadas y a saldo cero después de un tiempo porque había sacado en efectivo ese dinero. Esto es hablar por hablar, estupidez tras estupidez. Nivel Dios a nivel Dios.
Yo creo que cualquier culé debe estar avergonzado de No, por favor. Al contrario. Por favor. No. Ese es vuestro problema. Ese es vuestro problema, que no estéis avergonzados. Pagar durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Escandaloso. Jota, Josep, no te entiendo. Nadie en Europa va a entender que justificáis eso. Yo no puedo justificar que el club pague a un tipo que manda a los árbitros. ¿Sabes lo primero que tiene que estar cabreado? Los futbolistas. Déjame contestar una cosa, Fernando, ya me callo con esto, ¿verdad? Jota, esto es muy grave. El Instituto Armado, ya traduzco yo, la Guardia Civil, esto lo llaman Instituto Armado, subraya que Ana Paula Rufas, me imagino que es la mujer de Negreira, ha llegado a ingresar en sus cuentas y depósitos bancarios entre 1992 y 2023, o sea, fijaros aquí hay 30 años, en 30 años, ingresó 3 millones de euros en sus cuentas. ¡Dios mío, qué locura! Eso no ha pasado nunca en la historia, ¿verdad? Es que yo de verdad, o sea, no puedo con esta gente. Cómo timan y cómo manipulan y cómo cuentan milongas a todo el borreguismo que tienen ahí, del madridismo sociológico, que está encantado de todas las bobadas que le cuentan porque no les llegan las neuronas para más. No hay más que hablar, ¿no? Sabemos prácticamente todo del caso Negreira, a excepción de qué ha hecho con ese dinero que sacaba en efectivo del banco, se supone, y lo apunta así la agencia tributaria, para realizar pagos a terceros y que no dejaran rastro. El origen está en proceso de estudio en áreas de determinar el origen de estos fondos, los cuales a priori, aparentemente, son injustificados. A priori y aparentemente. Lo dijo mi tía Paqui. Que en este informe de la UCO también se habla del supuesto papel o trabajo que haría Enrique Negreira para el Fútbol Club Barcelona y de esos pagos que no estarían justificadas de alguna manera esas labores de asesoramiento, ¿no? Sí, completamente. O sea, la Guardia Civil lo que hace es desmontar la versión del propio Joan Laporta que dio en rueda de prensa, desmontar la versión del Fútbol Club Barcelona. Ese asesoramiento no existió nunca de Enrique Negreira, no existe un solo informe de José María Enrique Negreira al Fútbol Club Barcelona, tampoco ningún contrato entre el Fútbol Club Barcelona y José María Enrique Negreira o su hijo Javier Enrique Romero, y por tanto todo se centra en el papel que tenía Enrique Negreira por su influencia nacional, y cito textualmente a la Guardia Civil, en el Comité Técnico de Árbitros y para la designación de colegiados, para la calificación, y también, como dice la Guardia Civil, queda demostrado que existía un índice corrector, también llamado corruptor, en el cual Enrique Negreira y Victoriano Sánchez Arminio, presidente del CTA, podían modificar las notas de los árbitros a su antojo para así modificar los ascensos y descensos de los colegiados a final de temporada. Bueno, también habla del papel del hijo de Enrique Negreira, el mismo hijo que se encargaba de acompañar a los árbitros en el propio autobús o en coche hasta el propio estadio en el que se jugaba el partido, ¿no, Jorge? Sí, en este caso lo que hace es también pues, ver cómo esa relación que tenía Javier Enríquez con el Fútbol Club Barcelona era interpuesta con una sociedad de un directivo ya fallecido, José Contreras. Contreras se llevaba una comisión entre el 30 y el 50% de cada factura, y Javier Enríquez hacía unos supuestos informes. Esos informes nunca llegaron, dice la Guardia Civil, a ningún cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona, y que además estaban disparatados de precio. El hijo de Negreira ha desvelado que los informes que le hacía el Barça tenían un valor más o menos de 20 euros. Los informes que le hacía al Barça, dice el hijo de Negreira, a Hacienda, que tenían un valor más o menos de 20 euros. 600 informes, 20 euros, 12.000. Tú pagas 7 millones. También abordan de nuevo los investigadores la influencia de Negreira en el colectivo arbitral, otra vez con la burra al trigo de que tenía influencia en el colectivo arbitral, que consideran más que acreditada, pese a ser negada por los responsables de la Real Federación Española de Fútbol. Vaya hombre. Entonces, ¿cómo la consideran acreditada? Si han ido a la federación y se han dicho que no tenía influencia, ¿cómo la consideran acreditada? Que me la expliquen. Es verdad que el último mes han ido 25 compañeros tuyos a la Guardia Civil a declarar y todos han dicho que no hubo absolutamente nunca nada a favor del Barça. No es verdad. ¿Es verdad o no? ¿No es verdad? No. Como digo, las declaraciones de estos 21 árbitros
evidencian que Enrique Negreira no era un florero, que no era un florero en el CTA, porque ¿qué ha dicho Sergi Albert, que siempre ha sido uno de los más contundentes en este sentido, Anahuel? Sí, decía textualmente que Enrique Negreira tenía control sobre los nombramientos de los informadores, que son quienes evalúan a los árbitros, puntuaciones, ascensos y descensos arbitrales. Es una responsabilidad clara, lo hemos ido conociendo con el devenir de las semanas, cuando se han ido conociendo más detalles del caso Negreira Fútbol Club Barcelona. Pero es relevante, como decías tú, que sean los propios árbitros que son investigados los que hablen de ese papel que tenía Negreira dentro del Comité Técnico de Árbitros. Otro que habló también ante la Guardia Civil fue Medie Jiménez, que contó a los agentes que desconocía las funciones que desarrollaba Negreira, pero que daba la sensación de que mandaba, porque se le veía como una persona de mando, que informaba de la situación arbitral y que estaba en todas las reuniones, y que si le llamaba le daba respeto porque lo consideraba a Negreira uno de los jefes, y que por eso le sorprendió mucho que se dijese que no cobraba en su cargo. He leído palabras textuales de Mateu Laoz, que algo de esto sabe, pero evidentemente no pasaba por ahí y no estaba de adorno. Era una persona que formaba parte de ciertas conversaciones, de ciertas historias y que jugaba un papel y que además tenía esa posición jerárquica en el estamento arbitral. Algo que desdice lo que dijo el presidente ahora mismo de los árbitros, Medina Cantalejo, en cuanto se conoció todo este caso. Enrique Negreira, para la plantilla de árbitros que estábamos entonces, era una persona que sí era vicepresidente, era una persona que formaba parte de la Junta Directiva, como es lógico, pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido, ¿verdad? Porque él iba, nos veíamos 2 veces al año, una vez a mitad de temporada y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Estábamos con él, nos repartía allí unos papeles sobre el grupo en el que iba, grupo 1, grupo 2, grupo 3, en función de la calificación, y nada más. O sea, no hubo nada más. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité. Mateu Laoz declaró que estas declaraciones, las que acabamos de escuchar de Medina Cantalejo, son, y abro comillas, desacertadas, sobre todo porque Medina Cantalejo conoce a Negreira desde hace muchos años. En un contexto jerárquico opaco como es el colectivo arbitral, sería el equivalente a un coronel o general. Por lo tanto, no tiene sentido lo de que no pintaba nada. A esto hay que añadirle un tema que sirve para colorear la historia, pero también para ilustrar el tema de la relación, pues lo de los karaokes, las cenas, los viajes, los restaurantes. Claro, seguir haciéndonos pensar que Negreira era un desconocido y que pasaba por allí, que era como mero atrezzo, pues me parece que ya no cuela y que no tiene ningún sentido que algunos, como Medina Cantalejo, lo sigan defendiendo. Es tomarnos por tontos, y es tomar a la gente por tonta desde el primer momento que se destapó este caso. Es evidente que pintaba y mucho, como han reconocido también los árbitros a la Guardia Civil. Un índice corrector, también conocido por los propios árbitros, no por un periodista, no por alguien de fuera o por un futbolista, lo que sea, no, por los propios árbitros como índice corruptor. De esto ya habíamos sabido algo hace unos meses, pero claro, cuando leemos lo que dijo Pino Zamorano, Nahuel Miranda, cuidado, cuidado. Pino Zamorano, que dijo textualmente, el CTA se sacó de la manga el índice corrector o el denominado índice corruptor, de manera que se juega con el miedo y se anulan las valoraciones objetivas, ascendiendo y descendiendo a quien se le antoja. Algo que confirmó Areces Franco. Sí, el presidente Victoriano Sánchez Zarminio con el resto de la cúpula del CTA manipulaban las listas para recolocar a los árbitros que querían que ascendieran o descendieran. En la actualidad estoy segurísimo de que se sigue aplicando, dijo Areces Franco a la Guardia Civil. Me preocupa mucho esto último. Sí. Porque lo que estamos comentando es que había un índice por parte de la cúpula del CTA que, digamos, redondeaba al alza o a la baja y que manipulaba esos resultados a su antojo, a su criterio, que no era objetivo, que no era el de los informadores, que puntúan cada actuación de los colegiados para ascenderlos o descenderlos. Porque te caen mejor o porque te caen peor, porque te apoyan o porque no te apoyan, o porque te interesa. De esto estamos hablando, porque me parece muy importante este hecho, primero, porque me preocupa para el presente, y segundo, porque ya hemos dicho que el hecho de decidir el futuro de los árbitros, porque hay una gran diferencia entre pitar en primera o en segunda, claro, entre pitar más o menos, una gran diferencia no de ego, ni de crédito, ni de repercusión, una gran diferencia económica, es una forma de condicionar su presente. Si tu jefe manipula, como dicen colegiados como Pino Zamorano y como Areces Franco, junto a la cúpula del CTA,
tu futuro, insisto, te está condicionando en el presente. Y esta es una lectura muy preocupante, no ya de aquellos años, sino por lo que dice a veces Franco de lo que puede seguir sucediendo. Sí, el propio Jaime Latre es otro de los árbitros que también reconoció ante la Guardia Civil que ya en su momento se hablaba de este índice corruptor por los informes que se realizaban de ellos y que una vez hecha la nota, después te la podían modificar hacia arriba o hacia abajo. Las sesiones de coaching con Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira, se pagaban en negro y era una buena forma de tener contento a uno de tus jefes y, por tanto, a este índice corrector, a.k.a. corruptor. Decía Pino Zamorano que, bueno, había explicado que lo contrató como coach porque venía con el aval de la selección española, algo que también comentaba David Medie Jiménez porque decía que le ayudaba en la preparación psicológica. Sí, recordemos que el propio Javier Enríquez en su página web, cuando explica a qué se dedica y explica todo su currículum, pone esa presencia dentro del cuerpo técnico, podemos decir, de Luis Aragonés durante la Euro 2008 como uno de los grandes avales para poder dedicarse al coaching. Lo preocupante es lo que dicen Fernando Román y Jaime Latre sobre estas sesiones de coaching y sobre todo lo que implicaba el pagar en negro al hijo de uno de tus jefes. Sí, Fernando Román reconoció que en el colectivo se comentaba que si contratabas a su hijo para que hiciera labores de coaching, te podías ver favorecido en los ascensos, porque el padre tenía en cuenta los comentarios del hijo, y Jaime Latre dijo que el hijo de Negreira acompañaba a la mayoría de árbitros que iban a pitar a Barcelona y que era imposible negarse al ser el hijo del jefe. Acerca de lo de pagarse en negro, hay que apuntar la información que publicaban nuestros compañeros del diario El Confidencial la semana pasada, porque en las diligencias del Joaquín Aguirre figuran 7 transferencias de 200 euros cada una de Jaime Latre, del propio Jaime Latre, al hijo de Negreira, que Jaime Latre explicó y confirmó que sí que las había realizado por estos servicios de coaching, pero el propio Jaime Latre a la Guardia Civil le dijo que el propio hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez, le había comentado que mucha gente le había pagado en efectivo y que incluso su propio línea, uno de los linieres que tenía Jaime Latre, José María Carrera García, le había confesado que había pagado al hijo de Negreira en negro. Estas son las 3 conclusiones que extraemos de todo lo que han dicho los árbitros. La primera, que Enríquez Negreira no era un florero del CTA. La segunda es que existe un índice corrector / corruptor en el que también influía, evidentemente, uno de los vicepresidentes, como es Enríquez Negreira. Y la tercera, que su hijo, pues claro, ofrecía y se lucraba de unas sesiones de coaching para las que podía estar preparado, pero que también parecía que podían beneficiar a los árbitros que pagaban por esas sesiones, además en negro. Al final, lo que te sale de todo esto es algo muy cutre y muy impropio de algo tan importante como debe ser el arbitraje. El arbitraje es una cuestión de fe, de confianza. Y en el momento en el que se deciden estas cosas y se manipulan, en palabras de los árbitros, según criterios, que puede ser que me contrates a mi hijo, que me interese a mí, que me caigas mejor o peor, etc., 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 pues la confianza en los árbitros se ve muy dañada. Es verdad que el último mes han ido 25 compañeros tuyos a la Guardia Civil a declarar y todos han dicho que no hubo absolutamente nunca nada a favor del Barça. No es verdad. ¿Es verdad o no? ¿No es verdad? No. Van a opinar los árbitros, ¿vale? Me parece importante recalcar esto sobre lo que buscaba y sobre lo que consiguió o no el Fútbol Club Barcelona tras estar casi 20 años pagando a uno de los vicepresidentes del Comité Técnico Arbitral. Los árbitros creen, lo primero, que el Barcelona buscaba alterar la competición. Sí. Pino Zamorano, por ejemplo, dice que cree que el Barça buscaba un interés deportivo en cuanto al trato de favor del CTA. González, en unas frases que yo creo que se han descontextualizado mucho y se ha hecho un mal trabajo a la hora de titular y de poner determinados tuits, debo ser honesto, no vamos a ser como los árbitros, vamos a ser un poco más autocríticos con nuestra profesión, dice, entiendo que el Barcelona querría sacar algún beneficio colectivo, objetivo. José María, en referencia a Enríquez Negreira, les haría entender que tenía algún poder sobre los árbitros. Estas dos opiniones, las de Pino Zamorano y González, son un poquito una buena forma de resumir lo que creen bastantes árbitros y lo que creen la mayoría de personas. Cuando un club paga 20 años o casi 20 años a un vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros y la excusa que utiliza son una serie de informes que en el caso de existir estarían sobrepagados, que no tenían ningún sentido. Dejas de pagar en el momento en el que ese miembro del CTA abandona su posición y luego no eres capaz de acreditar ni siquiera ante Hacienda en primer lugar y luego ante la Guardia Civil la existencia de esos informes del padre, no del hijo. No caigamos en la trampa que diría el propio Joan Laporta.
lo que uno piensa es que el Barcelona buscó influir de esa manera. O sea, la suposición que están haciendo estos colegiados creo que es de forma unánime la que tiene cualquier aficionado al fútbol que no sea del FC Barcelona. Es más, te diría, creo que también muchos culés. Todo ello gracias a que era una persona de relevancia en el mundo del arbitraje, ya lo hemos visto, tiene una relevancia brutal. Informaba de bajas y de descensos. Iba de vez en cuando por el comité. Una influencia brutal, ¿verdad? ¿Hay un cabreo en el madridismo ya con esto, con los árbitros? Bueno, yo más que cabreo entre el madridismo es resignación por una competición que no se respeta. No se respeta la Liga Española. La Liga Española no quiere hacerse respetar. Salió en febrero el caso Negreira-Barcelona y aquí parece que lo grave es que la televisión del club haga un vídeo sobre acciones que pasan en el terreno de juego y el resto de clubes sigan callados y no haya cambios en el arbitraje español. Y no pasa nada. Y el gobierno y el señor Iceta y el CSD, que se han involucrado tanto en el fútbol femenino, en el escándalo de Rubiales, han mirado para otro lado con esto. Y no pasa nada. Y hemos empezado la liga y no pasa nada. El CSD aquí no ha intervenido mucho, ¿no? No, el señor Iceta dijo que no tenía constancia, le faltaba información sobre el caso Negreira. Para eso no tenían tanta premura. Un caso de, como ha dicho el auto del juez, corrupción sistémica. Pero el CSD y el señor Iceta no tenían constancia de los datos. Debe ser que la Guardia Civil y los jueces sí, pero en este caso no interesaba y se está mirando para otro lado. ¿Tú ya no crees en el sistema? Yo no, pero yo, sabes que llevo sin creer en este sistema hace muchos años y no me he escondido y lo he dicho. Lo he dicho, el fútbol español necesita una regeneración absoluta, absoluta. Y no está sucediendo. Desde el mes de febrero que ha salido esto. La regeneración hablas del arbitraje, sobre todo. Empieza el Comité Técnico de Árbitros. Empieza desde el Comité Técnico de Árbitros. Porque son árbitros que vivieron con Enrique Negreira. Algunos están señalados por la Guardia Civil. Otros están en el auto del juez. Los pagos están ahí. Y no ha pasado nada. Lleváis vendiendo, sí, me dirijo a la caverna madridista y a los trolls madridistas, lleváis vendiendo más de un año que el Barça compraba árbitros, mientras nos robaban la Liga de 2014 y 2017 y 2012, entre otras, ¿no? Lleváis vendiendo esa moto, esa milonga, todo este año y pico desde que salió la milonga de Negreira en los medios de comunicación. Y resulta que la Guardia Civil insinúa que 3 millones fueron a parar a la cuenta de la mujer de Negreira. Y explicadme ahora mismo todos, ¿no se supone que esos 7,5 millones de euros el Barça los había pagado para que Negreira pagara a los árbitros? ¿Negreira cómo pagaba a los árbitros? ¿Cómo pagaba a los árbitros si el dinero iba a la cuenta de su mujer? Venga, va. A ver las neuronas, empiezan a funcionar un poco. Venga, que las tenéis algunos madridistas de vacaciones o de adorno. Sí, sí, quien levanta la liebre es Alfons Godal, que define el saldo arbitral como buen contable que es, porque era el vicepresidente económico número 2 de la Junta de Laporta, de la primera Junta de Laporta. Entonces él define como eventos favorables y desfavorables, diferencia entre eventos favorables y desfavorables, y sobre todo en comparación con los rivales. Es decir, todos los equipos querrían tener un saldo favorable de penaltis, tener más penaltis a favor que en contra, un saldo favorable de rojas, y porque son penaltis y rojas las acciones que más valor gol tienen, y luego lo que te gustaría sobre todo es tener que esa diferencia sea superior a la que tiene el rival. Pues bien, en estos años de los que estamos hablando, con las ayudas supuestas, que para mí no son supuestas, con los pagos a Negreira, que son un hecho que ha determinado la agencia tributaria, la diferencia esa entre el Barcelona y el Real Madrid, según un dato de mi amigo Maquetolari, es de 110 puntos. Es decir, si tú sumas las rojas a favor, los penaltis a favor, y le restas las rojas en contra, los penaltis en contra, y haces lo mismo para el Madrid y para el Barcelona, la diferencia entre ambos clubes es a favor del Barcelona de 110. Solamente en rojas, por ejemplo, desde 2004, que es cuando yo hago la comparativa, de 2004 a 2021, el Barcelona tiene más 55 en rojas. Mientras que el Madrid, asombrosamente, en Liga Española, en ese mismo margen de años, de 2004 a 2021, tiene menos 7. Es decir, nos expulsan a más jugadores
que los que expulsan a nuestros rivales. Por eso cuando se quejan de Casemiro, que por cierto fue expulsado en 2 ocasiones, una de ellas un clásico, en el último, que jugó, yo creo, Casemiro, en aquel que se jugó en Valdebebas, por lo menos, ahí fue expulsado Casemiro, pues fue expulsado 2 veces. Cuando hay mucha gente que pide que a Ramos se le tenía que haber expulsado más o a Casemiro se le tenía que haber expulsado más, pues hay que tener en cuenta que entonces el saldo arbitral, en lugar de -7, habría sido -30 o cuánto. ¿Qué esperaban? De más 55 para el Barcelona, -30 para el Madrid. Eso estaría bien para que la competición fuera justa. Por cierto que importante es también destacar que el Atlético de Madrid, en esa misma época, tiene un +10. El Athletic Club de Bilbao está también en torno a las cifras del Atlético de Madrid, el Sevilla un poquito por encima. Es decir, lo normal es que el Madrid no solamente tuviera un saldo positivo de rojas, puesto que es un equipo dominador, que ataca más, que además ha sido dominador en Europa en estos años, muy dominador en Europa. Lo normal es que tuviera un saldo positivo de rojas, o todo el mundo podría entender eso. No solamente no es así, sino que es al contrario. Y si nos vamos a los 15 años anteriores, a 2004, que luego si eso explicamos por qué 2004. Los 15 años anteriores a 2004... Antes de las elecciones, justo a raíz de las elecciones en las que el Barcelona cambia su voto de Gerardo la disciplina de González voto a Villar y comienza la época del Villarato, que se conoce. La Liga de Fútbol Profesional había decidido votar a Gerardo González con sus 30 votos en la federación. Entonces, con eso iban a obtener los votos necesarios, unos 90 y tantos, con los que Gerardo González habría sido el sustituto de Villar en la federación. Y yo creo que con una artimaña de última hora de Joan Gaspar, que había prometido, por cierto, hacerle todo el daño posible al Real Madrid. Porque yo todo lo que sea intentar perjudicar deportivamente al Real Madrid lo voy a hacer hasta que me muera. Pues consigue cambiar el voto de Joan Laporta, que curiosamente había entrado allí para limpiar... Levantar alfombras, pero luego no se levanta ninguna alfombra, posiblemente pues llega a este acuerdo que ahora todo está saliendo a la luz con Joan Gaspar. Entonces, no solamente cambia el voto de Joan Gaspar, sino también de otros equipos de la Federación Catalana, sobre todo, y algún otro equipo más. Y con eso logra revertir las elecciones y gana Villar, y gana Sánchez Arminio, y gana Negreira. Ganan los tres. Amigo. Por cierto, entonces, Juanpa, recordemos, para aquellos que no lo sepan, que Joan Gaspar, que como bien explicabas, juró siempre que pudiese deportivamente perjudicar al Real Madrid, expresidente del Barça, cuando sale de la presidencia culé, es refugiado gracias a Villar como vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Vicepresidente, y llevaba los asuntos internacionales y relaciones con otras organizaciones. Vosotros que habéis analizado tan en profundidad ese saldo arbitral, insistimos porque algunos datos pueden ser muy llamativos, que el Real Madrid haya recibido de la temporada 4-5 a la temporada 17-18 80 rojas por parte de 49 de sus rivales, que sería un saldo comprensible para un equipo que jugase con 11 atrás a base de repartir patadas. ¿Os sorprende los datos, la diferencia entre los datos de la Liga Española con, por ejemplo, cuando el Real Madrid jugaba en Europa, fuera? Sí, claro. A pesar de que el saldo arbitral del Barcelona en Europa también es mejor que el del Real Madrid, a pesar de que también es mejor... Stanford Bridge 2009. Como Negreira. Balak. Espera, dejarle que se explique. Y ahora los tentáculos de Negreira llegaban a Stanford Bridge. Rubén, dejarle que se explique y ahora vamos a ir. Cuidado porque Negreira fue parte del comité de árbitros de la UEFA también. Ah, claro, ya está todo explicado. Pero espera, dejamos que explique el saldo arbitral en Europa. Hombre, y ahora vamos Villar, a esa. Ángel María Villar fue el máximo responsable de los árbitros. Fue el máximo responsable de los árbitros en Europa, junto con Senes Ercik, que era el vicepresidente del comité de árbitros en la UEFA, el Senes Ercik, que era el director de proyectos de UNICEF en Europa. ¿Os acordáis de la publicidad del Barça de UNICEF? Que la regaló, ¿verdad? No sé si llevaba publicidad de UNICEF. Pues ahí está. Claro, es que Mourinho no la tiró, bastante bien. Mourinho tenía razón. Rubén Herrero. Entonces, bueno, en Europa se puede ver también no ya en la competición europea, sino en las competiciones de Liga, pero comparando al Real Madrid y al Barcelona con el resto de equipos en Europa, con los equipos principales, Bayern de Múnich, equipo Liverpool, equipo como la Juve, incluso, el Barcelona está muy por encima de todos el resto de equipos principales de Europa en cuanto a saldo arbitral en rojas, muy por encima, como el doble en estos años.